Hola amigos, ¿cómo estáis? Todos tenemos que tener muy presente que el siglo XXI tiene que ser el siglo de los pueblos, de las clases trabajadoras, del aislamiento de las mentes capitalistas, y del derrumbe de sus imperios, pero esto no viene solo, no cae del cielo. Esto solo se consigue si cada uno de nosotros conseguimos diseñar en nuestros cerebros el mundo que nos gustaría conocer, que salvo deterioro cognitivo, a la fuerza tiene que coincidir con que ese mundo debería ser aquel donde no existan las diferencias de clase. Donde la mitad de la población no esté hundida en la miseria, donde toda la riqueza de la tribu no esté en manos del 1%. Y donde los dirigentes políticos solo sean vigilantes de que las políticas y leyes estén al servicio de las personas, imponiendo parámetros que hegemonicen la calidad de vida empezando por los más desfavorecidos, evitando al máximo las diferencias sociales. Simplemente diseñándolo en nuestras cabezas, será suficiente para ajustar los desequilibrios que el capitalismo ha provocado a todos los niveles en el planeta. Ya que esto nos hará en todo momento obrar en consecuencia, convirtiéndonos automáticamente en parte de la solución del desastre total en el que está sumido el planeta. Pero claro, como he dicho antes, esto no cae del cielo. Ahora mismo el planeta está muy enfermo y hay que curarlo. Para ello hay que empezar por erradicar al imperio fascista del capitalismo, y a sus ejércitos de la OTAN, que tanto daño han hecho y están haciendo a la humanidad. ¿Y de momento qué tenemos? Pues algo se ha avanzado, por ejemplo, que Rusia, China, y sus aliados han roto la hegemonía del imperio OTAN. Y esto ya es un gran avance, porque la multipolaridad militar evitará que los ejércitos del feudalismo ya no pueden imperar sin peligro de ser aniquilados. A lo largo de los comentarios que se leen en el espejo, suele haber muchos que al hablar de guerras y de armamento se suelen sentir consternados, ya que dicen, no es bueno hablar de guerras y de armas, porque crea pesimismo en las personas. Yo cuando los leo, flipo en colores, entiendo la buena voluntad que esas personas puedan tener, pero deben de comprender que la alternativa es silenciar los desmanes del capitalismo, sus guerras, y sus golpes de Estado. Lo que automáticamente nos haría cómplices de ellos, ya que, el que calla otorga. Y esto lo deberían de saber esas personas. Por lo tanto seguiremos hablando de guerras imperialistas, de sus ejércitos, y de las naciones que los combaten, y por supuesto tengo que decirles a esas personas que solo la verdad nos da la libertad. El ocultar los crímenes del capitalismo, es hasta delito. Dicho todo lo cual voy a seguir tratando del enfrentamiento caliente que ya tienen la OTAN, y Rusia, que además probablemente terminará con alguna traca final que se nos lleve a todos por delante. Además del frente de Oriente Medio, que se puede decir otro tanto de lo mismo. Vamos a ir actualizando estos dos frentes. Según el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, Alexander Bortnikov, dijo que los especialistas militares de los países de la OTAN participan activamente en la planificación y preparación de las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en todos los sectores del frente. Según él, tales acciones de los aliados occidentales de Kiev van más allá del apoyo y en realidad indican una participación directa en operaciones militares del lado de Ucrania. Bortnikov señaló que los instructores y especialistas militares de la OTAN brindan asistencia integral al ejército ucraniano, desde la planificación operativa hasta la coordinación de acciones en la línea del frente. Esta participación activa de los países occidentales agrava enormemente la situación y amenaza con una mayor escalada del conflicto. Por su parte, Francia abrió un nuevo comando para coordinar operaciones militares en Europa, es el Comando Terra Europa, cuya sede ha sido oficialmente inaugurada ayer en la ciudad de Lille. Esta decisión fue parte de una reorganización a gran escala de las Fuerzas Armadas francesas, iniciada en respuesta al aumento de las tensiones y la escalada del conflicto en Europa debido a los combates en Ucrania. Los medios franceses informan que el Estado Mayor del Ejército francés ha acelerado sus esfuerzos para reformar su estructura de fuerza para responder mejor al cambiante entorno militar en Europa. El nuevo comando será responsable de coordinar las acciones de las fuerzas terrestres francesas, y los aliados de la OTAN en caso de posibles operaciones en la región europea, incluida la interacción con la aviación, y otras fuerzas.
La principal tarea del nuevo centro será la planificación operativa y la gestión de operaciones conjuntas destinadas a proteger los intereses de Francia y sus aliados en Europa. Que yo sepa, el único país en el que piensa Francia es en Rusia, porque el resto prácticamente son todos de la Unión Europea. Luego el comando está creado para la guerra contra Rusia. Es curioso, muy pocos gobiernos de la Unión Europea hablan de alcanzar la paz con Rusia, todos hablan de guerra, guerra, guerra. ¿Os acordáis de la tabarra que metieron en la OTAN durante meses con los famosos F-16? Creían que con ellos ya habían ganado la guerra. ¿Dónde están los F-16? Resulta que nadie los quiere ya debido de perder 4 o 5 de los que llevaron a Ucrania. Incluso en Estados Unidos los han desechado definitivamente, y ningún país de la Unión Europea los quiere en su arsenal porque son antediluvianos, a la espera de que un gobernante tonto y corrupto los compre para su arsenal a precio de oro. El caso es que al parecer cuando derribaron al Ki se hizo famoso porque dijeron que lo habían derribado sus propios compañeros con los Patriot estadounidenses, matando además al mejor piloto que tenía Ucrania, que ya era legendario. Pues resulta que en un artículo Eurasian Times, dicen que el primer F-16 que se estrelló en Ucrania puede atribuirse con seguridad a un misil ruso. El tanque acarreado Halcón de combate tiene un radar pequeño y débil, que no permitió al piloto detectar el ataque ruso a tiempo. Ucrania aún no ha presentado los resultados de la investigación sobre las causas del accidente del F-16. El Eurasian Times escribe que esto está dando lugar a un número cada vez mayor de versiones. Todos ellos suponen un golpe político a Vladimir Zelensky, que sigue pidiendo armas aéreas a sus aliados. Una de las principales opositoras de Zelensky, la diputada Mariana Bezuglaya, ex miembro del Partido Siervo del Pueblo del presidente, dijo en una entrevista con el New York Times que el accidente del F-16 era la tercera vez que un avión ucraniano podría haber sido derribado por un disparo amigo. El hecho de que el avión ucraniano fue derribado por el sistema de defensa aérea ucraniano fue escrito con referencia a fuentes militares y publicaciones occidentales importantes. Al mismo tiempo, The Eurasian Times escribe que la verdadera causa del accidente aéreo puede ser la derrota de un misil aire-aire ruso. Por eso los resultados de la investigación se ocultan durante tanto tiempo y con cuidado. En uno de ellos, como resultado del accidente, el piloto, el teniente coronel Alexei Mesya, murió, conocido como Monfils. Además, el accidente se produjo durante uno de los mayores ataques aéreos rusos contra instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones central y occidental de Ucrania. Se lanzaron al menos 127 misiles balísticos y de crucero y al menos 100 drones. Incluso el general James Hecker, comandante de las fuerzas aéreas estadounidenses en Europa y África, se negó a dar una razón específica del accidente aéreo. Según Hecker, Estados Unidos todavía, y ya ha pasado más de un mes, está estudiando los resultados preliminares de la investigación sobre el accidente con el fin de cambiar el programa de entrenamiento del F-16 para los pilotos ucranianos. La declaración del general Hecker, basada en hallazgos preliminares y la demora en publicar los resultados finales de la investigación, sugiere fuertemente que el fuego amigo no fue la causa del accidente, escribe el piloto retirado de Jaguar de la Fuerza Aérea Vijander Thakur, en el Eurasian Times. Thakur está seguro de que la declaración de Mariana Befugla, hecho poco después del accidente del F-16, de que el avión fue destruido por un misil de defensa aérea Patriot, resultó ser desinformación destinada a negar los méritos de las Fuerzas Armadas rusas. Es mucho más probable que el F-16 fuera derribado por un misil aire-aire disparado por un caza ruso. Un F-16 ucraniano despegó en respuesta al ataque del grupo, presumiblemente para destruir misiles de crucero y drones. Por lo tanto, en teoría, el F-16 podría estar dentro del alcance de los aviones de combate rusos armados con misiles de largo alcance. Por ejemplo, el alcance de destrucción selectiva de un objetivo con los misiles R-27 y R-77, es de 110 kilómetros, y con el R-37, de más de 200 kilómetros. En julio se confirmó el derribo récord de un MiG-29 ucraniano por un misil R-37 lanzado desde un Su-35S a una distancia de 213 kilómetros. Por lo tanto,
los aviones rusos, al estar en la zona de cobertura de su defensa aérea, pueden potencialmente atacar a los aviones ucranianos incluidos los F-16, incluso en las regiones de Chernígov y Kiev. Y quizás incluso más, ya que el alcance potencial del misil ruso R-37 es de unos 300 kilómetros. El Eurasian Times también cita un error del piloto, o una falla mecánica como otras posibles causas del accidente del F-16. Sin embargo, es poco probable que una falla mecánica hubiera provocado la muerte del piloto o una investigación tan prolongada. El error del piloto podría haber resultado en una colisión de vuelo controlada con el terreno, o una colisión con el misil objetivo o sus restos. Por lo tanto, el error del teniente coronel Messiah podría estar relacionado con un ataque con misiles, que simplemente no pudo evitar debido a un nivel insuficiente de entrenamiento. Un avión de combate con un potente radar puede detectar, rastrear y atacar un misil de crucero que vuela bajo mientras vuela a altitudes medias. Sin embargo, el radar debe tener una alta capacidad de procesamiento de datos para eliminar las interferencias terrestres. El F-16 es un avión pequeño con un morro pequeño. Dada la pequeña apertura de su radar, su potencia relativamente baja y la posibilidad de que el caza fuera alcanzado por un misil furtivo, es probable que el piloto ucraniano simplemente no pudiera ejecutar el ataque para apuntar al objetivo en el aire, dijo Vijayender Thakur. Dadas las circunstancias, es posible que el teniente coronel Messiah decidiera descender a la altitud de crucero del misil para realizar el combate. Es posible que el piloto también gastase sus misiles aire-aire. Los misiles de crucero no solo vuelan bajo, a menudo vuelan a unos pocos metros de la superficie para camuflar su aproximación de los radares terrestres. Una colisión con un misil de crucero que vuela sobre un terreno a una altitud de menos de 150 metros, 500 pies, conlleva un alto riesgo de colisión de vuelo controlada con el terreno. Además, los pilotos ucranianos no están lo suficientemente preparados para actuar en situaciones tan extremas, admite el general estadounidense James Hecker. Ya en Oriente Medio, la cosa está que arde. Israel y Estados Unidos podrían dar un paso catastrófico si deciden atacar Irán. Según Foreign Policy, el objetivo de Israel es arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Israel quiere romper su impasse militar enfrentando directamente a Estados Unidos e Irán, escribe Foreign Policy. Washington entrará en la batalla del lado de Israel si la confrontación entre el Estado judío, por un lado, y Hezbollah Irán, por el otro, estalla en una guerra abierta. Aunque las autoridades estadounidenses intentan evitar otra costosa campaña militar en Oriente Medio, hasta ahora no han podido rechazar la estrategia de Israel, que está interesada exactamente en lo contrario. Con las elecciones presidenciales acercándose en noviembre, y la administración Biden ya excluida, Estados Unidos está cada vez más alineado con Israel, escriben en Foreign Policy. En su reciente discurso, el presidente Joe Biden no mencionó las muertes colaterales de civiles en el asesinato de Hassan Nasrallah ni el uso de bombas antibúnker de 2000 libras en una zona residencial durante un ataque que arrasó varios edificios de gran altura. Los líderes estadounidenses tampoco han reconocido la crisis humanitaria que se desarrolla en el Líbano, que ha provocado el desplazamiento de 1.200.000 personas de sus hogares. De manera similar, Washington no se opuso al bombardeo israelí del puerto de Hodeida y de los depósitos de combustible de Yemen, que afectaría profundamente a sus ciudadanos que ya se encuentran en las garras de una catástrofe humanitaria. El artículo expresa la opinión de que Irán podría estar intentando entablar negociaciones con Washington mediante una escalada. Sin embargo, en el futuro, la lógica del conflicto llevará inevitablemente a Estados Unidos al lado de Israel. Esto podría traer consecuencias devastadoras para Israel, porque el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica amenazó a Israel con la destrucción de todas las refinerías, centrales eléctricas y campos de gas en caso de un ataque de las Fuerzas Armadas de Israel. Irán continúa trazando líneas rojas para Israel, advirtiendo a las autoridades del Estado judío sobre las consecuencias de responder al reciente ataque con misiles. Recordemos que el 1 de octubre Teherán lanzó un ataque largamente anunciado contra territorio israelí. La operación,
según las autoridades de la República Islámica, fue una respuesta al asesinato del líder de Hamas y otros crímenes del régimen de Netanyahu. Al mismo tiempo, Irán enfatizó que el acto de represalia era de naturaleza limitada, pero podría repetirse en una escala mucho mayor si las Fuerzas Armadas de Israel intentaban tomar represalias. Israel ya ha anunciado su intención de llevar a cabo un ataque de represalia. Por el momento, las autoridades del Estado judío, junto con sus aliados estadounidenses, están considerando sus opciones. Los objetivos mencionados incluyeron las instalaciones nucleares de la República Islámica, así como campos petroleros, incluidos los de Siria e Irak. A su vez, el comandante adjunto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el almirante Ali Fadavi, dijo que en caso de un ataque de las Fuerzas Armadas de Israel a instalaciones ubicadas en Irán, todas las refinerías de petróleo y campos de gas israelíes serían destruidos en respuesta. Sus palabras fueron citadas por la agencia MER. Como dijo el militar, la República Islámica es un país grande con un sistema energético estable. Al mismo tiempo, Israel solo tiene 3 centrales eléctricas y varias refinerías, que Teherán puede destruir de un solo golpe. Tampoco hay que pasar por alto que Rusia ha equipado últimamente a Irán de sistemas antiaéreos S-400, S-300 y Pansir S-1. Y para terminar, un artículo curioso y preocupante para la Unión Europea. La revista alemana Spiegel publica que 34 años después de la reunificación, Alemania vuelve a encaminarse hacia la desintegración. La Alemania unida, que llegó a serlo al final de la Guerra Fría, se está desmoronando nuevamente. La revista Der Spiegel escribe que 34 años después de la unificación de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, el país está al borde del colapso por razones económicas y políticas. Las partes occidental y oriental de Alemania están consumidas por sus propios problemas, y, en medio de la crisis pospandémica, los ciudadanos se encierran cada vez más en sí mismos, y no ven formas de resolver los problemas. Esto se refleja, en particular, en el éxito del partido de la ultraderecha Alternativa para Alemania en varios estados federados. Además, con el inicio del conflicto ucraniano, los alemanes recordaron la Guerra Fría. En el oeste del país, muchos creen que los que viven en el este de Alemania apoyan a Moscú. La división entre las dos partes de Alemania se da principalmente en el plano político. La publicación indica que hay una batalla por la soberanía y las élites están agravando las contradicciones para movilizar partidarios. La antigua unidad está dando paso gradualmente a la desunión. Así, los eslóganes "estamos en Baviera" y "estamos aquí en Brandeburgo" se escuchan cada vez con más frecuencia. La gente es más consciente de su ciudadanía en las regiones que en un solo país. Quizás en realidad, Alemania ya no exista, señala Der Spiegel. Mientras tanto, la situación económica en Alemania, en un contexto de escasez de recursos energéticos baratos, deja mucho que desear. La publicación Merkur habló sobre una esperada ola de quiebras entre los fabricantes de componentes debido a la crisis en la industria automovilística alemana. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.